¿Por qué Xochitl y los del PRIAN no festejaron el día de la expropiación petrolera? Pues porque ellos no están de acuerdo con el petróleo, con Pemex. Ya ellos habían decidido acabar con ello y veamos lo que dice nuestro querido presidente. Podría yo nada más agregar la frase del general Cárdenas, según la cual quien entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria. He dicho. Hoy se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera. Xochitl, mientras tanto, hablaba de las energías limpias y, como siempre, negando el petróleo porque eso ya no debe de existir, porque estamos sufriendo el calentamiento global. En esto del calentamiento global a mucha gente le queda una duda. ¿Por qué? Porque hay organismos internacionales que se encargan de cobrar multas a las empresas que generan contaminación, precisamente por eso, porque se está viendo cambio climático y con ese pretexto te dicen yo te cobro porque estás contaminando. Bueno, yo he visto comentarios en los que se dice que el sol tiene ciclos, así como el día es un ciclo, así como el año es un ciclo, así como la primavera es un ciclo, el verano es un ciclo. En este universo pues tenemos o estamos regidos por muchos ciclos. Entonces el sol, por medio de ciclos, hay situaciones en las que calienta más, y incluso ha habido temporadas o tiempos que no calienta mucho. Entonces el mínimo solar y el máximo solar. Entonces cuando ha habido mínimo solar, incluso ha habido eras de hielo aquí en este planeta. Pero bueno, veamos lo que dice nuestro presidente. Hoy conmemoramos un aniversario más de la expropiación petrolera, una decisión y un hecho verdaderamente histórico. En México y en el mundo, el petróleo siempre ha despertado la codicia, ha generado la opresión, la violencia y el sometimiento, pero también ha significado progreso, justicia, patriotismo y bienestar para los pueblos. Antes el petróleo era saqueado por intereses extranjeros, lo que significaba para el pueblo mexicano pobreza, hambre, pero en algún momento Lázaro Cárdenas decide expropiar el petróleo y a partir de ahí se utiliza esa riqueza para que el país empiece a crecer, para que empiece a tener infraestructura, para empezar en realidad para generar riqueza, ¿no? Pero más allá de la expropiación petrolera, él habla y advierte que en un futuro podrían llegar personas que iban sutilmente a vender el petróleo y que había que cuidar en esos tiempos, en un futuro. Veamos lo que dice el presidente. Es que el petróleo durante el porfiriato y antes de la expropiación solo producía sufrimiento y dolor a los mexicanos para complacencia y lucro de las compañías y de los gobiernos extranjeros. Es el presidente Lázaro Cárdenas del Río quien, además de recuperarlo en beneficio de la nación, empieza a concebirlo como palanca para el desarrollo de México. A partir de 1938, la industria petrolera
le permitió al país alcanzar buenos niveles de crecimiento económico. Desde entonces hasta nuestros días, con altas y bajas, la explotación de esta importante materia prima ha permitido ingresos a la hacienda pública como ninguna otra actividad económica en la historia de México. Durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, cada peso que ingresaba a las arcas de la nación, 30 centavos eran aportados de lo que generaba la venta de petróleo. Esto quiere decir que pues siempre fue muy importante el aporte de lo que se generaba por la venta de petróleo. Bueno, veamos lo que dice el presidente. Baste decir que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, 30 centavos de cada peso del presupuesto nacional provenían de la industria petrolera. Nuestros buenos expresidentes dejaron caer la producción petrolera del petróleo crudo del 2004 al 2018, que se producían 3.400.000 barriles, la dejaron caer a 1.700.000 barriles. Esto es lo que ellos dejaron de producir para que de alguna manera se acabara con Pemex. Como cuando por ahí dijo alguien, se nos acabó la gallina de los huevos de oro. Veamos qué dice el presidente. Hemos logrado, como aquí se ha dado a conocer, detener la caída en la producción de crudo que se produjo de manera ininterrumpida de 2004 a 2018, cuando se pasó de 3.400.000 barriles diarios a 1.700.000 barriles diarios. La mitad de la producción en 15 años se perdió. En el periodo neoliberal se dejó caer, se importaban el 80% de las gasolinas. ¿Por qué? Porque dejaron caer las refinerías, las dejaron que se fueran haciendo chatarra, no las actualizaron, no les dieron mantenimiento. Entonces en su periodo ellos ya se compraba el 80% de las gasolinas. Hoy, al día de hoy, el presidente dice que solamente se compra el 30% de gasolinas a Estados Unidos, y que en septiembre, ya con la refinería de Dos Bocas, tendríamos ya comprando gasolinas el 6%. Es por eso que él dice que es importante que para la siguiente administración, en este caso de Claudia Sheinbaum, que se construya otra refinería más para lograr la autosuficiencia. ¿Qué significa tener autosuficiencia en los energéticos? Por ejemplo, si México depende de Estados Unidos de que le venda la gasolina, un día Estados Unidos puede decirnos, ¿saben qué? Hoy ya no les vendo gasolina, y a ver qué es lo que iba a hacer México. Cuando el presidente empezó a atacar el huachicolero, se cerraron los ductos y nos tocó vivir que teníamos que hacer cola en las gasolineras porque había escasez de gasolinería. Solamente fueron unos días. Ahora imagínense ustedes si Estados Unidos de la noche a la mañana nos dijera ya no les vendo, pues realmente imagínense cómo sería México un caos. No habría transporte de comida, lo más importante, transporte de mercancías, y pues prácticamente no quiero ni imaginar lo que pasaría en el país. Es por eso que él quiere lograr una autosuficiencia para no depender del extranjero. Veamos lo que dice. Se rehabilitó y amplió todo el sistema de refinación y hemos pasado de importar
del 80% de las gasolinas que consumíamos en el país a solo el 30%. Y en septiembre únicamente importaremos 6%. Casi seremos autosuficientes. Cuando los neoliberales querían meter gente o los intereses extranjeros a invertir aquí en México en petróleo, empezaron a decir que México no tenía la infraestructura o la maquinaria para buscar petróleo en aguas profundas, porque en aguas someras o en tierra ya no había petróleo. Entonces, con ese pretexto y con ese lavado de cerebro que le hicieron a los mexicanos, empezaron a meter intereses extranjeros a invertir y decir, no, pues nos van a cobrar tanto por perforar en el mar profundo, y parte de esa pues se la robaban ellos, ¿no? Parte de lo que decían que cobraban ellos se lo quedaban. Entonces finalmente el presidente habla de que ahora que él empezó, porque ya no se invertía mucho dinero para buscar petróleo en aguas profundas, él ahora ya no busca en aguas profundas, busca en aguas someras y tierra. También llegó a proponerse, hay una técnica que se llama fracking, es perforar el subsuelo, inyectar grandes cantidades de agua para sacar petróleo y gas, pero pues esa agua se contamina y ya no se puede utilizar para ninguna otra cosa. Veamos lo que dice el presidente. Tampoco se invierte en beneficio de empresas extranjeras en aguas profundas, cuando todos sabemos que el petróleo está en el sureste, en tierra y en aguas someras, y cuesta mucho menos extraerlo. Ya se terminó con esa corrupción. También habían acabado con la producción de fertilizantes, pero el presidente se hizo de dos plantas para en una generar amoníaco y en la otra generar urea, para poder producir 1.040.000 toneladas al año de fertilizante, el cual se reparte gratuitamente a los campesinos con la premisa de que coma el que nos da de comer. Veamos lo que dice el presidente. Se han puesto en operación 2 plantas de fertilizantes, una planta de amoníaco propiedad de Pemex y una de urea adquirida en el pasado gobierno de manera fraudulenta, que estaba a poco de convertirse en chatarra. Ahora producen 1.041.000 toneladas anuales, y todo ese fertilizante se entrega de manera gratuita a 2 millones de pequeños productores del campo, bajo la premisa de que coman los que nos dan de comer. Ojo, no cerrar refinerías, al contrario, producir o comprar otra, porque él hace tiempo proponía que podía comprarse otra o fabricar otra, pero a él ya no le da tiempo, de hecho no le da tiempo, y aparte saldría un poquito más cara, pero pues eso se lo va a heredar a Claudia Sheinbaum. Parte de todo esto dice que pues también hay 2 plantas coquizadoras, una en Salina Cruz y una en Tula, que son coquizadoras. Las refinerías comunes al final sacan un producto residuo que se llama combustóleo. México ya no sabía qué hacer con el combustóleo y se lo vendía a precios bien baratos a Estados Unidos. Entonces estas 2 coquizadoras van a ser utilizadas para refinar el combustóleo y sacar más gasolinas. O sea, va a ser más eficiente lo que sobraba de que el petróleo crudo que se refinaba. Veamos lo que dice el presidente. Nada de cerrar o abandonar refinerías. Al contrario, mejorar su productividad
y contar con otras. De igual forma, terminar de construir las dos nuevas coquizadoras de Tula y de Salina Cruz para obtener más gasolinas y no producir combustible contaminante. El negocio más lucrativo del mundo es el petróleo y el segundo es el petróleo mal administrado. O sea que los del PRIAN mal administraron el petróleo y aún así se vieron ganancias, ¿no? Ahora que el presidente lo ha administrado bien, de hecho, pues como decíamos anteriormente, ya pagó parte de la deuda que tenía Pemex, deuda que dejaron nuestros queridos presidentes del PRIAN. Y bueno, aquí habla de un tal Rockefeller. Esta familia viene desde los años de 1800, de más para atrás. Son lo que el presidente llama intereses extranjeros. Estas familias son millonarias. O sea, Billy Gates, ¿cómo se llama el otro? El de el de Tesla también, bueno, es el mismo. Y aquí en México, pues Carlos Slim, todos ellos son unos pordioseros al lado de estas familias que son tan ricas y millonarias que se dice que son las que manipulan o controlan la economía de todo el mundo. Bueno, veamos lo que dice el presidente. A la vez que seguimos beneficiándonos con la industria petrolera, porque es un buen negocio. Lo decía hasta Rockefeller. Decía, el mejor negocio del mundo es el petróleo. Y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado.